estás? Te escucho medio bajito, pero ahora te escucho. ¿Me escuchás? A ver, soy yo que estoy hablando lejos del micrófono. ¿Ahí está? ¿Mejor? Perfecto, Bárbaro. Lau, ¿cómo estás? muy bien. Bueno, gracias por estar por acá. Vos sabés que te vamos a exprimir porque al final hay un montón de mensajes y otras preguntas que tenía preparado yo. Así que te vamos a exprimir un buen rato, ¿eh? ¿Estás preparada? Dale, buenísimo. Yo recién te presenté, dije que sos abogada experta en familia, conté que sos jefa de trabajos prácticos en el Departamento de Práctica Profesional, más conocido como el práctico para todos los que cursamos Derecho. Yo también fui docente ahí, pero cualquier abogado lo conoce hoy como el práctico. Bueno, Lau, ¿cómo estás? Contanos. ¿Querés que te arranque con las preguntas? ¿Te mato de Dale, entrada? dale. Bueno, primero a mí me gustaría preguntarte eh, ¿por qué sos abogada de familia? ¿Cuándo decidiste ese camino? Bueno, un poco me parece como muchos de mis colegas, sobre todo mis amigas, siempre hay algún profesor, profesora, materia, que haga, que haga seguir este camino. Y fue en una materia que cursé en la facultad que se ocuparon de explicar que el derecho de familia tenía una parte importante en derechos humanos, sobre todo de niños, niñas y adolescentes y mujeres. Y bueno, ahí en ese momento me empezó a interesar, sí, antes, previo al cambio del Código Civil, del nuevo Código Civil, las relaciones de familia estaban organizadas, estructuradas de una manera en la cual los derechos de hombres y mujeres no eran muy parejos, conservaba incluso normas muy anacrónicas. Bueno, y peor aún era la situación de los niños. Así que eso fue lo que motivó el derecho de familia. Y digamos, obviamente me imagino que la vocación, obviamente que está, yo te conozco, sé que sos una Ujú. abogada muy comprometida, pero también es cierto que tenemos que lidiar con todo un sistema judicial. Y la pregunta concretamente sería si vos creés en ese sistema judicial del cual somos parte los abogados, si vos creés que la justicia llega a tiempo, por ejemplo, en la gente. A ver, digamos, siempre tenemos que tratar de creer y en su caso tratar de generar colectivamente desde la práctica individual los cambios. Cuesta el acceso a la justicia en todos los fueros, eh, pero la verdad es que en familia cada vez hay más juzgados que flexibilizan y que simplifican las cosas. De hecho, eh, en pandemia fue uno de los fueros, junto con el fuero federal, no por los amparos, pero fue uno de los fueros que estuvo más activo, fue uno de los fueros que incluso los 4 meses que no tuvimos tribunales, tuvo un criterio muy amplio, muy permeable para habilitar ferias. Con el tema de pandemia, también en general en el foro de familia están muy predispuestos a habilitar nuevas formas de notificación, ya sea por WhatsApp, ya sea por mail. Se implementaron también bastante bien las audiencias virtuales. Eh, Parece que obviamente impactó la pandemia, Quizás fue la pero pandemia poco. una buena excusa para un montón de herramientas que se Ujú, necesitaban, ¿no? Porque antes ujú. eran tan ritualistas Sí, que sí, los expedientes terminaban complicándose muchísimo, quizás porque no puedo notificar. Ahora que se tome una notificación por mail es una maravilla. sí, sí, y seguramente en otro contexto que se autorizó excepcionalmente una forma no tradicional de notificación, estaba la posibilidad de plantear la nulidad. Ahora ya hay fallos de cámara que convalidaron las notificaciones por WhatsApp, así que sí, sí, Notificaciones por simplificó WhatsApp. mucho. Ujú. Ah, pero maravilloso. Vos pensás, Laura, que está escuchando mucha gente que quizás
todavía tiene, la justicia me imagino que tampoco se va a solucionar de un día para el otro, pero que la viene padeciendo todo lo que tiene que ver con la lentitud los impedimentos y las trabas, y cuando el abogado le explicaba, no, lo que pasa que fue el oficial notificador y falta la chapa de la Ujú. calle, la chapa municipal, entonces no lo pudo notificar, y esa notificación que no se pudo hacer, si era de capital a provincia, capaz que tardaba, no sé, un mes y medio, no les exagero. Ahora capaz que podemos notificar a alguien por WhatsApp. Lo que me estás contando es maravilloso, Ujú. lo que le estamos contando a la gente. Y decime una cosa, algo que, bueno, para los oyentes que sepan, yo ejercí durante mucho tiempo e hice derecho de familia, y una de las cosas que a mí me pasaban, te pregunto si te sucede a vos, es la carga que la carga emocional con la cual uno quizás se puede quedar por ser temas tan sensibles, uno de alguna manera sentirse identificado en alguna cuestión. ¿Cómo haces para que eso no te sobrecargue en tu vida personal? Porque son temas complicados los que uno trata. Y, a ver, eh, esto también lo conversamos mucho. Hay que tratar de tener claro que el asesoramiento y el trabajo que damos es jurídico, y en realidad también es lo mejor que le puede pasar al cliente o la clienta, porque bueno, yo tengo que estar concentrada en hacer buenos escritos, en desarrollar buenas estrategias. Entonces, parece que ayuda mucho la relación con el cliente o la clienta, que entienda, digamos, desde la justicia cuál es y desde su abogado, cuál es la solución que se le puede dar, y que bueno, después hay otras cuestiones que es lo mejor que le puede pasar a la gente, además, y a las familias, que ellos van a tener que ir resolviendo solos, y eventualmente, bueno, la intervención de la justicia va a ser una transición en su vida para acomodar algunas cosas y que luego puedan resolver. Bien, y decime una cosa, Laura, ya que en un ratito vamos a escuchar, en un ratito abrimos el consultorio, le queremos aclarar a la gente que este es un programa de radio, que tienen que, ante conflicto, tienen que consultar a los abogados. Obviamente Laura es abogada, pero en este momento estamos en una entrevista radial. Pero más allá de eso, vamos a abrir los micrófonos con los mensajes que llegaron, digamos, y los que puedan llegar, y Laura les va a contestar. Pero antes, yo lo que quiero saber es, ¿qué significa que el menor tiene derecho a ser oído? Cuando dicen, ahora los tribunales escuchan a los menores. ¿Es tan así? ¿Cómo funciona? Bueno, acá hay un poco, como todo, la teoría y la práctica, ¿no? En la, en la teoría es un derecho constitucional, además que tiene un alcance amplísimo, porque dice que los chicos tienen que ser escuchados en todos los procesos y que tienen que ser escuchados cualquiera fuera la edad. Eh, También de a poco se va avanzando cada vez más. Lo que pasa es que se escuchan a los chicos en algunos procesos de familia. A ver, por ejemplo, en un proceso de alimentos no se escucha al niño. Ahora, obviamente, comunicación sí, obviamente en un proceso de violencia también. Pero que se escuche quiere decir que deciden, porque en el imaginario popular yo sé la respuesta, pero Sí, digamos, la gente piensa que le van a ir a preguntar al chico con quién quiere vivir, por ejemplo, más allá que se lo puedan preguntar, digo, pero no es la decisión del chico, se supone. Que sean escuchados no quiere decir que tomen decisiones, ¿o sí? la idea es que, digamos, que sea escuchado y que su opinión sea considerada, Bien. de la misma manera que hay dos partes en el proceso y el juzgado escucha a las dos, y obviamente no necesariamente, no sé, aparece uno diciendo que no quiere pagar cuota de alimentos, por ejemplo, en el juzgado, y bueno, el juzgado lo escuchará, considerará esa postura, pero no va a ser lugar. Pero sí, esto es importante, eh, pues tiene que escuchar lo que dice el niño y tiene que considerarlo. Esto es más o menos como también tomarlo un protagonista del proceso. Entonces, si el chico va y le pide algo al juzgado, que el juzgado por alguna razón no accede, bueno, mínimamente, esto se está usando mucho. En la sentencia tiene que haber
una justificación de por qué no se accedió a lo pedido por el niño, ¿no? Y lo que estaba pensando que se está usando mucho últimamente en las sentencias, cuando hay niños involucrados, chiquitos, y se decide cuestiones fundamentales de los niños, por ejemplo, una filiación, por ejemplo, una adopción, que los jueces redactan la demanda hablándole al niño. Esto que hablábamos de que cada vez se van dejando más de lado los rituales. Claro. Entonces se redactan sentencias que un niño puede entender claramente, ¿sí? Son muy lindas, hay varias sentencias de esto. Laura, vos sabés que está acá en el piso un colega tuyo, nuestro, que se llama Santiago Dragani, y te quiere hacer una pregunta. Santiago. Dale. Hola Laura, ¿cómo te va? ¿Bien? Hola, Santiago. Yo estaba pensando en quizás alguna persona que nos está escuchando y quiere iniciar una demanda por alimentos o régimen de visitas. ¿Cuál es el plazo hoy por hoy que están tardando en dictaminar o para que una persona pueda cobrar sus alimentos? ¿Cuánto demora el juicio, En digamos? promedio, sí, hoy por hoy, porque sé que eso... Esto que preguntas es muy importante. Los alimentos, esto también costó mucho que se convierta en las decisiones mayoritarias, pero ahora ya lo son. Cuando se inicia una demanda de alimentos, se hace un pedido de alimentos provisorios, ¿sí? Que son los alimentos que van a tramitar, que se van a tener mientras tramita el juicio. Lo importante de estos alimentos provisorios que se fijan en la primera resolución judicial, ¿sí? Y de manera directa, o sea, sin notificar o preguntarle al alimentante qué opina. Entonces, esta situación, capaz yo inicio un proceso de alimentos y la resolución de los alimentos provisorios las tengo en 4 o 5 días, ¿sí? Entonces, esta cuestión relativiza un poco que sea tan costosa para las partes la falta de la tardanza en la resolución judicial. Igual, más allá de esto, en general los procesos de alimentos provisorios a veces cuesta como pensar un promedio, pero están tardando menos de un año, y esto sí pasa un montón en los procesos de familia. Lo que primero se hace es una audiencia de conciliación y hay un índice muy alto de acuerdos. Claro, totalmente. Yo tengo muy pocos juicios que se abren a prueba de alimentos. Casi todos se resuelven con la audiencia. Esto sí, hay bastante convicción de los juzgados y mucha predisposición a trabajar mucho en estas audiencias y que no sea un trámite, no, sino que se trabaje mucho para llegar a un acuerdo. Perfecto. Laura, ¿te parece abrimos el micrófono a los oyentes a ver qué te preguntaron? Escuchamos. Buenas noches, doctora. Quería consultarle si hoy en día que está en agenda la temática de violencia de género recibe más consultas vinculadas a la violencia que antes. Y si cree, yo supongo que la respuesta es sí, así que en caso positivo quería preguntarle si cree que aumentó la violencia o que aumentó el registro de las causas de familia vinculadas a la violencia. Gracias, hasta luego. Ahí es una pregunta súper interesante. Aumentaron muchísimo los casos de violencia en la pandemia. Y vienen aumentando constantemente, incluso previo a la pandemia. Yo creo que un poco, bastante, está vinculado a que cada vez se visualiza más. ¿Sí? Una de las serias dificultades que tienen las mujeres que son víctimas de violencia es que tienen naturalizada esa violencia, que no se reconoce como tal. Entonces el hecho de que el tema cada vez sea más
visibilizado, le debemos mucho a las mujeres, a los movimientos feministas, hace que puede ser que impacten, que haya más denuncias, pero tampoco, también hay que tener muy presente que el encierro, ¿sí?, aumentó los casos de violencia, porque también una de las características de los agresores está vinculada a que las mujeres tengan menos redes de contacto, de contención. Bueno, y producto de la pandemia, digamos, esas redes, bueno, lo sumo fueron virtuales, ¿sí? Pero también la situación propia de aislamiento, yo no me animo a decir que haya generado situaciones violentas, porque se es violento o no se es violento, pero sí seguramente aumentó los episodios de violencia que había algunas mujeres que ya estaban viviendo. Laura, el otro día escuché que hay una discusión, yo no sé si es para nuestra expertise o es para otras áreas de la ciencia, que por un lado está, como vos decís, que digamos, la publicidad en los medios, la visibilización de la problemática de la violencia de género genera que muchas personas salgan de esa normalización de la violencia y salgan a denunciar. Pero también genera quizás más violencia, no sé si esto vos coincidís, pero muchas veces lo que se masifica en los medios genera una suerte como de instigación. ¿Viste cómo pasa a veces con las modalidades de robo? Que cuando de repente dice que ahora todo es secuestro o ahora todo es asalto al banco, es como que a medida que se publicita algo también se genera. ¿Vos opinás así? No, a mí, digamos, me parece que están bien las campañas de visualización, pero sí comparto que tienen que ser armadas con perspectiva de género. Bien. ¿Sí? Lo que yo a veces veo en algunos programas que abordan esta temática a partir de un caso particular y demás, eso me parece que no está bueno, porque digamos, toda campaña de difusión, de concientización nunca puede exponer a las víctimas. Mm. Bien, bien, bien. Esta es mi opinión, Sí, ¿no? sí, De sí, esto. sí, no. Y yo creo que coincido en gran parte coincido. ¿Escuchamos a otro oyente? A ver. Hola Juan, buenas tardes. Bueno, y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo se manejan los conflictos de pareja cuando en un momento las partes no se quieren ni ver, pero al momento siguiente por ahí ya se reconciliaron y ahora parece que se aman como si nunca hubiera pasado nada? El Bueno, famoso muy círculo bueno el vicioso. programa y esta es la pregunta. Como el círculo vicioso, ¿no? Bueno, a ver, claro, si esto sucede en el marco de un expediente de violencia, es muy probable que pase, porque así es el círculo de la violencia, que hay etapas de tensión, se La luna cierra de la miel, que le pareja, dicen. etapa de reconciliación. Y si pasa en un expediente de violencia, hay que acompañar a la mujer y a sus tiempos, ¿sí? Una muy mala práctica, una práctica muy revictimizante, sería si a una mujer le dieron una orden de restricción, después vuelve el agresor y después vuelve a necesitar una orden de restricción porque se reiteran los hechos de violencia, es contestarle, bueno, te deberías haber dado cuenta, porque bueno, esto sí está estudiado científicamente, que es así el círculo de la violencia. Y bueno, luego, pues, mientras que no esté en el marco de una situación de violencia, puede pasar que una pareja se está divorciando, después se arrepienten, se reconcilian y, bueno, esto está en el marco de la autonomía de la voluntad, no pasa nada. Claro, O sea, perfecto. es una decisión personal. Bien, perfecto. ¿Escuchamos a otro oyente? Dale. En el caso de que me quiera divorciar, ¿puedo irme de mi casa o tengo que estar en ella hasta que haya sentencia de divorcio? A ver, esto también es importante, tal vez no surge claro si esta casa es un bien ganancial, si es un bien propio de alguno de los esposos.
Quizás quedó Sí, en la cabeza el lo tema del abandono. del abandono, que antes era No, una esto, causal de divorcio, ¿no? esto ya fueron derogadas todas las causales culpables de divorcio. Si una era el abandono, con lo cual si alguien se quiere divorciar y la casa, a ver, si la casa es de uno, es de ganancial, uno conviene que, digamos, también se reclame el derecho a la vivienda. Pero Ahora, Laura, si al alguien no se haber... quiere de la casa, se puede ir perfectamente porque no Claro. existe más esto de la denuncia por abandono. O sea, al no haber sanción, podríamos decir que no existe más la obligación de cohabitación en el matrimonio. Está muy relativizada. Yo hace Está mucho muy que no me caso, por relativizada. eso no, como hace Sigue, tanto que no me no, caso, no, no, sigue no siendo, recuerdo. no, pero el deber de cohabitación sigue siendo un deber del matrimonio. Lo que no Claro. es causal es el abandono. Lo que no existe más como deber jurídico es la fidelidad. No, digamos, lo que no exista más, no, digamos, cada pareja va a poder acordar lo que quiera Temita acordar, súper pero bueno, polémico. está dentro del marco de la autonomía. Ah, De hecho, los únicos deberes entre los esposos y esposas ahora son la convivencia y la asistencia. No está más el deber de fidelidad como obligación ¿No jurídica. existe más lo que se llamaba abandono de hogar? Tampoco existe más lo que se llamaba abandono del hogar. Esto tiene que ver con que el divorcio está regulado como divorcio unilateral y incausado. O sea, cuando yo redacto una demanda de divorcio, lo único que tengo que decir es que quiere divorciarse, no importa el motivo, no hay que alegar motivo. Y con que uno solo se quiera divorciar, bueno, eso ya es causal. Pero de lo divorcio. escuchan a la contraparte, digamos, o sea, le preguntan al otro, más allá de que con una voluntad alcanza. Quizás hay algo que pueda el otro contestar, o hay traslado, digamos. O sea, hay traslado, pero no es que se pueda oponer al divorcio. Claro. El traslado es a los fines De que de se entere. notificarlo y porque además se hace una propuesta de eso, sí, obviamente Claro. se hace traslado sobre los efectos del divorcio, que son todo lo relativo a los derechos de los niños y a los bienes. Perfecto. Digamos, algo que me había quedado del tema anterior, yo jamás me casé, por eso era el chiste interno, que no se entiende si no me conocen, pero cuando los que se casaron o los que asistieron a casamiento, el juez de familia, digamos, es el que los casa, les lee y les dice todas las obligaciones que tiene, ¿no? Digamos, y ahí Claro. uno se pone a pensar todo lo que quizás no pensó previamente. Un chiste. Antes era asistencia, convivencia y fidelidad, y ahora como deberes le va a decir que tienen el deber de asistencia y de cohabitación, y que la fidelidad en todo caso que haga es lo una que obligación de índole moral, Claro. pero no es un deber. Perfecto, perfecto. Bueno, escuchamos otro oyente. A ver. Hola, sí, quisiera saber cómo se fija la cuota alimentaria de un hijo. Muchísimas gracias. Los Bueno. parámetros. Parámetros. Hay como circula mucho así coloquialmente que es el 30% del sueldo del alimentante. En general muchas veces es un 30% del sueldo, pero hay que tener en cuenta varios parámetros. Y un parámetro indispensable para fijar la cuota son las necesidades del niño. ¿Sí? Claro. Si Messi, por ejemplo, perdón, ¿no? Sí. Pero si Messi se divorcia y Antonella le pide alimento, no le va a pasar el 30% de las millonadas que gana. O sea, en ingresos más bajos, hasta muchas veces la cuota sube el 35%, el 30%, Claro. se llega a un 35%, se ha llegado a un 40%, porque bueno, no sé, si el señor gana 30%, evidentemente con un 30%, chico ni siquiera va a comer. Y ahora cuando son ingresos muy altos, se tienen en cuenta las necesidades. Obviamente un chico de un sector más acomodado también va a tener más gastos, porque bueno, va a ir a colegio privado, por ahí tiene vacaciones en el exterior y demás, pero es cierto, en ingresos altos por ahí la cuota puede ser menos de un 30%, porque con un 20, un 25, o lo que fuere,
quedan cubiertas las necesidades del niño. Pero los parámetros son las necesidades del niño o niña, por eso es muy importante cuando se hace la liquidación de los gastos, y otro parámetro son los ingresos del alimentante. Claro, está bueno que le digamos alimentante porque aclarémosle a la gente que podemos estar hablando de una mamá que tenga que pasar alimentos porque el niño o niña vive con el papá perfectamente. Incluso, bueno, con esta concepción amplia de familia y también de igualdad, quizás, y esperemos que sea así, obviamente, porque sería un gran progreso de esta sociedad machista de por sí, que las mujeres puedan ganar en muchísimos casos más que los hombres. ¿Por qué no? Esto, hay casos de hijos en convivencia menos, obviamente, con los papás y demandas de alimentos a las mamás. Y una cosa bastante importante que me parece necesario aclarar en esto, también está medio circulando como desde el sentido común, que cuando hay cuidado compartido de niños no hay cuota de alimentos, ¿sí? Y en realidad lo que el código dice es que cuando hay cuidado compartido de niños, los padres se tienen que poner de acuerdo en cómo pagar los gastos fijos del chico, bueno, que serían para chicos de clase media, ¿no? Colegio privado y prepaga, y que luego, si los ingresos de ambos padres son similares, ahí sí no se fija una cuota monetaria, pero si los ingresos son dispares, aunque haya cuidado compartido, hay cuota de alimentos. Porque esto se ve mucho en la práctica. Por ahí personas, bueno, en general son padres, ¿sí?, que piden el cuidado compartido y por ahí detrás se ve esto de que piensan, bueno, acá yo entonces no voy a tener que pagar cuota de alimentos. Acá me está corrigiendo Adrián Famá, una que me mandé yo, y tiene total razón, pues yo dije el juez de familia. ¿Y por qué me confundí? Porque a veces el funcionario es un juez de paz. En muchas localidades es un juez de paz los que casan, y por eso dije juez, pero tiene razón, porque cualquiera podría pensar que son los jueces los que casan a las personas, y no, son funcionarios del registro, ¿sí? ¿Escuchamos otro mensaje más? A ver. Buenas tardes, mi nombre es Liliana y quería hacer una consulta con respecto a un juicio por privación de la responsabilidad parental. Quería saber si en el mismo juicio que se pide la privación se puede pedir también alimentos. Muchas gracias. Sí, esto también es importante, son unas de las... A ver, ¿Viste qué calidad las preguntas de los oyentes? Sí. Antes muy también, pero ahora el código lo aclaró, sí. ¿sí? Porque a veces generaba la duda si hay privación de la responsabilidad parental, si se mantenía la cuota de alimentos, pero sí, o sea, la privación de la patria potestad lo que hace es sacarle los derechos al progenitor, pero no le saca las obligaciones. Claro. Así que sí, aunque haya privación de la responsabilidad parental, si la cuota está fijada se mantiene, y si no hay se puede pedir. Perfecto, perfecto. A ver, ¿tenemos más? Buenas noches, Juan Pablo, y a todo el equipo por ahí. Realmente un gusto poder escucharlos nuevamente. Aprovecho que los tengo ahí y queríamos despejar acá, tenemos una duda, si existe alguna diferencia entre violencia de género y violencia doméstica. Muy buena pregunta. Y bueno, agradecerles por este espacio que nos dejan a los oyentes para poder despejar las dudas que nos surgen. Un beso enorme a todos. Me encantó esta pregunta. Laura. A ver, la violencia doméstica es una vertiente, es una clase, ¿sí?, de violencia de género. La ley, cuando habla de violencia de género, habla de violencia en los ámbitos laborales, en los ámbitos domésticos, ¿sí? O sea, como es una cuestión de género y especie. Ahora bien, si quien es víctima de violencia es un adulto mayor, bueno, es un caso de violencia doméstica, pero no sería un caso de violencia de género. Luego, si un niño es víctima de violencia por su progenitor o su progenitora, bueno, claramente no es violencia de género, porque bueno, el niño está siendo víctima por su edad, lo mismo que el adulto mayor. Es más una cuestión que no tiene tanto que ver con el género, sino con la franja etaria.
Pero siempre que una mujer es víctima de violencia Ahí es violencia en de su género. casa, va a ser un caso de violencia de género. Claro, y si se invierte el sexo en este caso, digamos, Es el un caso de maltratado es el violencia hombre doméstica. y la maltratadora es la mujer, no es violencia de género, pero es violencia Es doméstica si violencia doméstica. sucede dentro del ámbito de la familia. Yo me acuerdo que una vez tuve un caso de una nieta que maltrataba a la abuela. Y eso era una familia en el sentido amplio de la percepción de hoy, e incluso consiguió sacarla del hogar con una orden de exclusión del hogar a la nieta, 2 mujeres. Y hay mucho también de hijos a sus padres, ¿no? Ya cuando son adultos mayores se da mucho. Es una problemática que no está medio invisibilizada, pero hay mucha violencia hacia los adultos mayores. Bien, ¿tenemos alguna pregunta más? Hola Juan Pablo, quisiera preguntarle a la doctora si en el acuerdo de manutención de los hijos ya se puede dejar incluido una actualización periódica del monto. Ah, muy buena pregunta también. Sí, Lau, sí, es súper recomendable porque con la si no inflación que hay, hay que hacer juicios sucesivos y sí, todos los convenios vienen con actualización. Ahora incluso está permitido que la actualización sea por inflación. En general se hace sobre el índice de precios al consumidor, u otra forma de evitar la actualización de la cuota es que sea un porcentaje del sueldo. Entonces va aumentando a medida que aumentan los sueldos. perfecto, Lau. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, la verdad es que me pareció súper esclarecedor y yo te quiero comprometer a tenerte en otros momentos, en otros programas, hablando de temas de familia, ya temas puntuales, quizás los podemos tratar con mucha profundidad al ser temas puntuales y que los oyentes que les interesa la temática sigan prendidos, ¿no? Dale, contá conmigo, Bu- con mucho gusto. Bueno, Lau, muchísimas gracias y bueno, te despido. Y Bueno, que tengan lindo programa. Gracias, hasta la próxima. Una pregunta, ¿te vas a ir a dormir o vas a seguir escuchando? Yo creo que Porque me la voy a doctora dormir Rodríguez, yo le puedo contar a los oyentes. A ver, contales, en el transcurso de esto se Es la despertó mi primera hija y vez. le dije que estoy en la radio y no está Pobrecita, entendiendo mucho, me parece. pobrecita. Que la doctora Rodríguez creo que es la primera vez que hablo después de las 10 de la noche, porque a las 8 se va a dormir, generalmente. Se levanta muy temprano. ¿Es así? Me levanto temprano, sí, para mí es madrugada. Bueno, Lau, que descanses entonces. Ya, pero un gusto. Igualmente, te mando un beso y vamos a un Beso corte. grande. Besito enorme. Hasta luego. Chao.